uno mantener fiel e íntegro. O sea, no hay excusa para la corrupción, ¿verdad? Si dependemos del Señor, no hay excusa para la corrupción. Además, Jesús habló acerca de las tentaciones. ¿Fue tentado Jesús para tener puestos políticos? Sí, en dos claras ocasiones. Primero, en la segunda tentación en el desierto. Esta tentación nos enseña, en primer lugar, que muchos de los reinos de este mundo son dominados por Satanás. En segundo lugar, nos enseña que Satanás se los da a quien lo adora a él como Dios. En tercer lugar, esta tentación nos enseña que los reinos y quizás los reyes de este mundo han sido entregados en las manos de Satanás. Y en cuarto lugar, vemos lo que Jesús nos enseña en esta tentación. Y es que todos los cristianos debemos tener claro a quién hemos venido a servir y a quién hemos venido a adorar. Porque los reinos de este mundo pueden desviarte de la misión que Dios te ha encomendado. Ahora, escuchemos lo que Elena de White comenta sobre esta tentación registrada en Lucas 4, 5 al 8, en la cual Satanás le dijo a Jesús: si postrado me adorares, todos los reinos de este mundo te daré. O sea, te daré el poder político. Entonces, dice esta cita en El deseado de toda la gente, página 104, lo siguiente: cuando el tentador ofreció a Cristo el reino y la gloria del mundo, se propuso que Cristo renunciase al verdadero reino del mundo y ejerciese el dominio sujeto a Satanás. El que se había revelado al cielo ofreció a Cristo los reinos de este mundo para comprar su homenaje a los principios del mal. Pero Cristo no quiso venderse. Había venido para establecer un reino de justicia y no querría abandonar sus propósitos. Satanás se acerca a los hombres con la misma tentación y tiene más éxito con ellos. Les ofrece los reinos de este mundo a condición de que reconozcan su supremacía. Demanda que sacrifiquen su integridad, desprecien la conciencia y satisfagan su egoísmo. Tremenda cita de Elena White, ¿verdad? O sea, así como fue tentado Jesús, así el diablo tienta a los seres humanos ofreciéndoles poder, ofreciéndole altos puestos, fama, dinero, placer. Entonces, el segundo caso claro en el cual vemos una tentación en relación a la política con Jesús está en San Juan capítulo 6. Y fue cuando Jesús alimentó a una gran multitud. Suceso muy significativo, ya que aparece en los 4 evangelios. Después de alimentar espiritualmente a esa gran multitud, los alimenta físicamente. Los discípulos, en especial Judas, al ver este grandioso milagro, incita a la multitud a proclamarlo rey y tomar el poder civil por la fuerza. Pensaba que con un líder como Jesús no podían perder porque sanaría a los heridos, les proporcionaría alimento y haría grandes señales milagrosas para vencer a sus enemigos. Ahora, vean lo que Elena de White dice ahí mismo en El deseado de toda la gente, página 340 y 341. Escuchen la cita. En su entusiasmo, la gente estaba lista para coronarle rey enseguida. Consultando entre sí, convinieron en tomarle por fuerza y proclamarle rey de Israel. Los discípulos se unieron a la muchedumbre para declarar que el trono de David era herencia legítima de su maestro. Pero Jesús vio lo que se estaba tramando y comprendió que la violencia y la insurrección seguirían
a un esfuerzo hecho para colocarle sobre el trono, y la obra del reino espiritual quedaría estorbada. Sin dilación, el movimiento debía ser detenido. Llamando a sus discípulos, Jesús les ordenó que tomasen el bote y volviesen enseguida a Capernaum, dejándole a él despedir a la gente. O sea, Jesús enérgicamente reprendió a los discípulos y los mandó de regreso, y después despidió a la multitud para bloquear esa intención de ponerlo como rey de Israel, porque Jesús no vino a buscar puestos políticos a este mundo. Jesús lo dijo claramente: mi reino no es de este mundo, dijo claramente. Ahí en San Juan capítulo 18, verso 36, capítulo 19, verso 10 y 11. El reino de Cristo no es de este mundo. Por esa razón, los que seguimos a Cristo hemos de renunciar a nuestra nacionalidad, a nuestra raza y a nuestra clase social cuando nos entregamos a Jesús. ¿Qué significa eso? Que el día que yo recibí el llamado de predicar el evangelio, me olvidé de mi nacionalidad, porque yo le voy a predicar a guatemaltecos, hondureños, mexicanos, americanos, europeos, africanos, asiáticos, a quien sea, a cualquier persona de este mundo, he sido llamado a predicarle el evangelio. No importando su raza, su color de piel, no importando su clase social, si es rico, pobre, clase media, clase baja, Dios me ha llamado a llevarles el evangelio, porque el evangelio es el evangelio del reino de los cielos, no del reino de este mundo. Por esa razón debemos comprender que nuestra ciudadanía está en los cielos. Los representantes del Estado creen tener prerrogativas de apresar, de condenar a los supuestos disidentes religiosos. Pero al final Dios dará la última palabra y dará el reino a sus santos. Ahora, otro ejemplo que tenemos en la Biblia acerca de la relación de cristianos con política o políticos es el del apóstol Pablo. Aquí arriba vemos la cárcel mamertina, como era en el tiempo de Pablo. Tuve la oportunidad de pasar por ahí, ¿saben? En un viaje que realicé con otros hermanos a Roma. Cuando estaba yo caminando por la ciudad antigua de Roma, de camino hacia el Coliseo, noté este rótulo que decía Carcere Mamertino, o sea, la cárcel mamertina. Y entonces dije, no, hombre, yo tengo que pasar por ahí. ¿Por qué? Porque nos recuerda el lugar donde tanto Pablo como Pedro estuvieron prisioneros. Hablando en esta ocasión acerca del apóstol Pablo, debemos recordar que el apóstol Pablo llevó el evangelio a la clase gobernante del Imperio Romano. Le predicó, o mejor dicho, presentó su defensa ante Félix, Festo, Agripa y Berenice, quienes eran las autoridades civiles de su tiempo. Pablo apeló al poder civil para salvarse de la persecución religiosa que hacían sobre él los judíos. Y Dios lo libró de muchos ataques a muerte por parte de los judíos, pero fue muerto, decapitado a manos del Estado en el año 65 después de Cristo por orden de Nerón, quien era el César de Roma en ese tiempo. He aquí algunos consejos que nos da el manual de la iglesia en relación a la política. En la página 127, en la revisión 2010, dice: debemos apoyar con nuestros servicios y nuestros medios, y hasta donde sea posible y coherente, todos los esfuerzos correctos en favor del orden y el mejoramiento social. Si algo va a traer orden y mejoramiento social, debemos apoyarlo hasta donde sea posible y coherente.
También el manual de la iglesia ahí mismo dice lo siguiente: debemos mantener siempre tranquila y firmemente una actitud intransigente en favor de la justicia y la rectitud en los asuntos cívicos, ¿verdad? O sea, debemos dar un buen ejemplo. Como cristianos adventistas, debemos dar buen ejemplo. Debemos ser los mejores ciudadanos a donde quiera que nos encontremos. He aquí otros consejos en cuanto al cristiano adventista y la política, ¿verdad? Hay que evitar aconsejar sobre cuestiones o campañas políticas. O sea, si hay una campaña política, la iglesia se mantendrá neutral. La iglesia no podrá invitar a ningún político a promover su partido a la iglesia, porque la iglesia vamos a recibir a las personas de cualquier partido político, porque la iglesia no ofrece promesas políticas, ofrece promesas de vida eterna a quien quiera escucharlas. La iglesia no va a apoyar a ningún partido político en concreto. Si alguien decide hacerlo, debe hacerlo de manera personal, ¿verdad? No a nombre de la iglesia. También debemos abstenernos de participar en partidos o mítines políticos. ¿Por qué? Porque como miembros de la iglesia, en un mitin puede pasar algo, puede ocurrir algo que denigre el evangelio y nuestra imagen se verá relacionada con ello, ¿verdad? Por esa razón, si un hermano en su libertad de decisión quiere estar en una campaña política, puede hacerlo, pero lo mejor sería que renunciase a sus privilegios si es que los tiene. Entonces, la decisión de cómo votar o por quién votar es individual. La iglesia no va a recomendar por quién votar. Podrá dar algunas directrices o consejos así generales, pero jamás específicos. Y antes de votar, el cristiano debería orar bastante y basarse en lo que cree que será mejor para el país y para continuar la proclamación del evangelio a la hora de votar. En conclusión, hermanos, este tema introductorio nos habla un poco acerca de la relación del cristiano y la política. Podemos ver que algunos personajes tuvieron relación directa con la política, pero jamás la buscaron. Fue Dios quien providencialmente los puso ahí, como el caso de Esther también, ¿verdad? También tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña de una manera correcta cómo relacionarnos con la política o los políticos. Pero en términos generales, como iglesia, como miembros, siempre debemos buscar promover y defender la libertad religiosa, la libertad de culto. Los adventistas del séptimo día reconocemos la función legítima de legislar que tienen los distintos gobernantes y respetaremos sus normas siempre y cuando éstas no choquen con un escrito está. Los adventistas del séptimo día preferimos obedecer a Dios en primer lugar. Esa es la razón, ¿verdad? Y los adventistas del séptimo día creemos que sí se puede participar en los procesos de votación, pero jamás le diremos al miembro por quién deben votar. Esa decisión la toma cada miembro de manera individual. Así que prepárense para el próximo tema, que será la espada del poder civil, donde nos adentraremos más específicamente a la participación del Estado dentro de la profecía bíblica. Que Dios me los pueda bendecir, hermanos. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias por habernos permitido estudiar tu palabra en esta noche. Queremos hoy en esta noche orar por nuestros gobernantes, Señor Jesús, nuestros alcaldes, nuestros diputados, nuestros presidentes, Señor, orar por ellos, Señor. Señor Jesús, dale sabiduría, toca sus corazones, amonéstales si es necesario, Padre, todo con el objetivo de cumplir la función por la cual se les han elegido. Señor Jesús,
Ayúdanos pues a tener sabiduría a la hora de relacionarnos con la clase política, Señor, y ayúdanos también a ser buenos ciudadanos para nuestra nación y para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Bien, muchas gracias al pastor Brandy Méndez por el tema de esta noche, de este domingo de noche. Les recordamos, este seminario se va a estar impartiendo cada domingo de 7 a 8 de la noche. Llegó el tiempo de las oraciones intercesoras. Vamos a validar los comentarios que tenemos a través de las distintas redes. Vamos a chequear acá por medio de Zoom. Por favor, si alguno de ustedes tiene una petición especial, un agradecimiento especial, pues puede hacerlo por medio del chat de Zoom o puede hacerlo en Facebook. Vamos a validar, hermanos. Vamos a dar un momento más. Bien. Fernando Castellón nos dice un agradecimiento especial a Dios por la vida y por una petición especial que él tiene. Muchos hermanos nos dicen también a través de Facebook que Dios nos guíe en esta semana y que sea una bendición también para cada uno de nosotros esta semana. Nuestra hermana Nora Grajeda dice: agradezco a Dios por las peticiones contestadas y la gloria es para Dios. Bien, hermanos, entonces antes de concluir, pues los invito a que donde se encuentran podamos inclinar nuevamente nuestras cabezas para poder orar. Querido Padre, querido Dios que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos has dado la oportunidad de poder escuchar de tu palabra. Gracias porque también nos has permitido tener el tiempo para poder aprender un poco más de ti, Señor, aprender un poco más de lo que dice tu palabra. Suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene de sabiduría, Señor, porque muchas veces probablemente no entendemos lo que dice tu Escritura, Señor. Pero suplicamos que tu Espíritu Santo esté en nosotros para poder tener el discernimiento correcto. Gracias por este inicio de semana, Señor. Suplicamos que te quedes con nosotros en cada uno de los días de esta semana, que nos libres del mal, que nos protejas y que nos ayudes a hacer tu voluntad. Gracias, Padre amado, por todo lo que nos has dado. Tú sabes cada una de las peticiones y agradecimientos de nuestro hermano Fernando Castellón, de nuestra hermana Nora Grajeda, y cada uno de los hermanos, Señor, que probablemente no pusieron ni escribieron nada en estos medios, pero tú sabes, Señor, que hay dentro de nuestras mentes y nuestros corazones. Así que suplicamos que si es tu voluntad que obres de la manera que nosotros queremos y pensamos, pues que sea tu voluntad. Y si no, pues también danos la sabiduría para poder aceptar cuál es tu voluntad, Señor. Guíanos, protégenos y síguenos bendiciendo. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, agradecemos por su atención. Recuerden, el próximo domingo de 7 a 8 de la noche los esperamos. Pasen buenas noches.